Vamos a convocar a continuación a Maximilian Kong. La ponencia que viene a continuación se llama Evaluación de riesgos para tomar buenas decisiones y seleccionar tecnologías adecuadas para la seguridad cibernética industrial. El disertante es Maximilian Kong, él es el director general de WisePlant. En su compañía los dejamos. Bueno, buen día a todos, muchas gracias por venir. Bueno, les comento una intimidad. Sabiendo que acá tenemos gente de IT, de ingeniería, de ciberseguridad, algunos abogados de gobierno, traté de preparar la presentación incorporando a todos. Vamos a ver cómo sale. Bueno, el objetivo de esta presentación, voy a recorrer 10 puntos para evaluar cómo evaluar riesgos para tomar buenas decisiones y en base a eso seleccionar tecnologías adecuadas para la ciberseguridad industrial. Bueno, lo que vemos acá en el primer punto es hay muchas organizaciones que han desarrollado muchos trabajos en documentos o trabajos de todo tipo, estándares, normas, regulaciones, controles, políticas, tips and tricks, mejores prácticas, de todo, hay de todo volumen, cantidad y calidad. Sobre la izquierda separé aquellos dos que están dedicados exclusivamente a la gestión de riesgo en ciberseguridad, gestión de riesgo cibernético, que son los desarrollados por NIST y por el Comité ISA 99. Después a la derecha tenemos normas, leyes, regulaciones, guías, mejores prácticas, métodos, técnicas, ideas, hay de todo, realmente es una lista larguísima, ahí solamente estoy mencionando algunos. Y me faltan muy buenos, digamos. O sea, no es que estos son los que yo creo que son los que a mí más me gustan, no, para nada. Pero con respecto a la gestión de riesgo, acá son las únicas dos trabajos que están bien documentados, ¿sí?, que están siendo usados en OT. ¿Sí? Porque hay otros posiblemente para IT, digamos, pero yo me refiero a los que están siendo utilizados actualmente en OT. Estos dos tienen diferencias, obviamente. No voy a entrar en el tema técnico de las diferencias técnicas que tienen entre las dos, pero hay unas diferencias que ya son iniciales. Por ejemplo, la NIST es un estándar desarrollado a nivel nacional. Lo que tiene que es gratuito, libre uso, no está limitado en el uso, entonces se usa sin problema. El desarrollado por el Comité ISA 99 es un estándar internacional, pero está limitado el uso, es paga, ¿sí? Entonces, ya hay una diferencia de entrada, ¿no? Hablar de este tema llevaría también varias horas, hacer una comparación, ¿sí? No es la idea de esta charla, sino dar un pequeño overview. Porque en el resto de la charla me voy a concentrar en la 62443, el desarrollo del Comité ISA 99. Algo que es importante, de todos modos, acá tener en cuenta, es que, bueno, de los trabajos que están a la derecha, hay trabajos que son excepcionales, que son excelentes, hay otros que son más ambiguos. Y a veces en las reuniones con los usuarios, lo que vemos es que hay profesionales muy buenos, ¿sí?, en el mercado, pero que al momento de adherirse o de tomar una decisión, actúan como chicos en una tienda de dulces. Dame todo. Y eso no es precisamente una buena decisión. O peor, toman un poquito de cada una. Entonces, ¿a qué nos adherimos? A todas. ¿Cuál cumplimos? Ninguna. Entonces, es marea, porque hay muchas normas, marcas, logos, entonces no hay que dejarse marear por toda la variedad. Les recomiendo a todos aquellos que ¿le pasás con el dedito? ¿Sí? Ahí está bien, déjalo ahí. Hay una presentación muy buena que realmente vale la pena, más que la mía, que es de 1 hora de duración. Está desarrollada por Mietek Glinkowski, que es director de tecnología, no sé si lo seguirá haciendo, porque esta presentación tiene unos cuantos años. Director de tecnología ABB, que es todo lo que usted quiso saber de los estándares y no se anima a preguntar.
Realmente aquel que se dedica a los estándares, aunque sea un solo estándar, vale la pena ver esta presentación. Es un clásico, digamos. No voy a decir que es un estándar, pero es un clásico. Bueno, les comenté que íbamos a hablar de la 62443. Aquellas organizaciones que hacen estándares internacionales ya hace mucho tiempo se pusieron de acuerdo en que cuando más de una organización tiene intención de trabajar sobre el mismo tema, se juntan y desarrollan entre todos uno. Sobre todo cuando se trata de un estándar internacional. Porque si se trata de un estándar internacional, tiene que ser uno. No puede haber 3 estándares internacionales de lo mismo. Entonces, ANSI, como estas 3 organizaciones habían manifestado y ya estaban trabajando en normas para ciberseguridad industrial, fueron invitadas a, muchachos, miren, acá va a haber una sola, entonces, ¿por qué no trabajan juntos si cada uno aporta lo mejor que tiene para hacer un solo estándar? Entonces, se pusieron de acuerdo, distribuyeron roles y quedó el ISA como la responsable de manejar el comité, de administrar la metodología para el desarrollo de las normas. Los documentos resultantes son 7 estándares y 7 referencias técnicas, que serían como guías, ¿sí? También. Y la ISO participa también del comité con sus integrantes, en opinar, criticar, votar, ¿sí? También participa en el comité, serán aproximadamente un 30% de miembros. Y bueno, así ya desde hace 2007 aproximadamente que están trabajando en el desarrollo de esta norma, de esta serie de normas internacionales. Las normas no son de ISA, son de los 3. En realidad es de la comunidad, es de la comunidad de usuarios. Si bien es paga, pero es de la comunidad. Esa es lo correcto. Otra cosa importante son los miembros. Hoy el comité tiene aproximadamente unos 900 miembros. La cantidad exacta no lo sé, pero va aumentando año tras año. Y esos miembros representan a sectores industriales, fabricantes, proveedores, organizaciones. Y lo que es muy importante son los receptores de riesgo. Los receptores de riesgo son quienes reciben los golpes. O sea, quienes reciben las consecuencias, quienes pagan los platos rotos, digamos, de alguna manera. Bueno, el tercer punto es hablar, para desarrollar un poco mejor este tema, de los incidentes en ciberseguridad. Acá lo que estamos viendo en esta gráfica es datos suministrados por RISI Data, que es Security Incidents, es una organización sin fines de lucro que colecta información de incidentes en OT, en sistemas de control en la industria. Esto es un año de incidentes, de impactos, provocados por incidentes cibernéticos en el mundo industrial. Ahí lo que estamos viendo, esa lista priorizada, estamos viendo esos impactos. Pérdida de producción, pérdida de equipamiento que se rompe, que lo tengo que reemplazar por causa del incidente. Pérdida de trabajo, pérdida de visibilidad de lo que está sucediendo, que eso es crítico, digamos, para los sistemas de control. Pérdida de comunicaciones, derrames, pérdida de vidas, lesiones irreversibles, contaminación ambiental. Y por supuesto también pérdida de datos o lo que llamamos confidencialidad. Ahí tenemos los receptores. Claramente la industria es un mundo físico que predomina lo físico. ¿Sí? Estos son los impactos en un año, ¿sí? Más o menos. Año tras año va mudando un poquito, pero más o menos esa es la distribución. Estos datos son principalmente de América, mayormente de Estados Unidos, de Norteamérica, pero también hay casos acá en esta base de datos de Brasil, de Argentina, de Colombia, de México. No son muchos, pero algunos hay. Bueno, el otro punto que tampoco podemos dejar de mencionar es que los ataques a los sistemas industriales son cada vez más sofisticados, son cada vez más agresivos. Por mencionar algunos, hace poquito, uno reciente, un malware que fue desarrollado para sistemas instrumentados de seguridad. Fue un incidente que se detectó en una petrolera en Medio Oriente. El objetivo de este malware era, después de hacer la forénsica, se terminó concluyendo que el objetivo del malware era
lo que está buscando la persona o el grupo de personas era modificar la lógica de las funciones de seguridad del sistema instrumentado. El sistema instrumentado lo que hace es, cuando una planta está ingresando en una situación de riesgo, el sistema instrumentado de seguridad tiene que actuar para proteger la planta y mandarla a una parada de emergencia. Lo que estaban haciendo era modificar esa lógica para que el sistema no actúe cuando tuviera que hacerlo y provocar una catástrofe. Las personas cometieron un error cuando le bajaron el programa, entonces el sistema entró en falla y paró la planta. O sea, terminó parando la planta, pero ellos buscaban generar bastante más daño de lo que realmente pasó. Otro que vale la pena mencionar también, hay muchos, realmente esto podemos estar horas hablando de este tema. Spectre y Meltdown. Spectre y Meltdown es una vulnerabilidad que tienen los microprocesadores, todos prácticamente. Básicamente esta vulnerabilidad se basa en lo siguiente. Los microprocesadores de alguna manera funcionan como un restaurante. Un restaurante que todos los días vende café con media luna, ya las tiene preparadas. Entonces cuando llega la gente ya se las entrega. O sea que el sistema ya está haciendo cálculos antes de que se los pida, porque ya sabe lo que le van a pedir. Entonces eso genera una optimización de los recursos del microprocesador. Pero el tema es que todos esos cálculos, cuando los desecha en una zona insegura, totalmente desprotegida, que es aprovechada, ahí hay claves, hay de todo. Y la única forma de resolverlo es evitar preparar antes el café con media luna. Lo que hace que los parches, lo que provocan es que la CPU va al 100%, se carga totalmente. Como los sistemas de control en general son determinísticos, cuando la CPU de un sistema de control empieza a llegar al 50 o 60%, tiene que parar, porque está en riesgo el control de la planta. Entonces, los parches no son aplicables en los sistemas de control. Es un gran desafío para la industria resolver este problema. El otro es un malware que está desarrollado en los 5 lenguajes de programación, el ladder, y se propaga de un PLC al otro, sin siquiera ir al HMI, pasa por la red de control. El otro es un wireless HART, es un protocolo industrial inalámbrico, también fue hackeado, y así hay muchos. En el sistema interconectado eléctrico de Ucrania se detectó que las RTUs tenían un firmware fake. ¿Cómo hicieron para poner un firmware fake en la RTU? Un importante proveedor de DSS le hackearon, tienen un servicio que para actualizar el firmware de los DSS tienen que conectarse a un servidor y hacen la bajada y actualizan. Le hackearon los servidores y distribuyeron firmware fake a los sistemas DSS. Entonces, el nivel de los ataques que estamos viendo hoy, que estamos experimentando hoy, no es lo mismo que 5 años atrás, que eran en las redes, en los sistemas operativos comerciales. Están entrando cada vez más a las tecnologías de los sistemas de control. Quiero comentarles un incidente que sucedió hace mucho tiempo. Todos escucharon del Titanic, pero no escucharon de el desastre de Island. Resulta que después del incidente del Titanic, el Congreso de Estados Unidos sacó una ley diciendo que a partir de ese momento todas las embarcaciones que hagan transporte de pasajeros tienen que tener chalecos salvavidas, todos, y botes salvavidas para todos los pasajeros y para toda la tripulación. Lo que pasó, este accidente que sucedió en un lago, en un laguito, una empresa invitó a todos sus empleados a festejar un día, ¿sí?, en un transatlántico tan grande como los que mencioné recién. Cuando terminaron de subir, ¿qué pasó? El peso, por el sobrepeso, el hecho de ponerle los botes en la superficie, se cambió el centro de masa y se dio vuelta como una tortuga. 10 minutos murieron todos. Entonces, esto lo menciono particularmente para hacer hincapié en que el diseño es clave para el desarrollo de la seguridad. La seguridad en el ambiente industrial depende del diseño.
Lo mismo sucede acá en ciberseguridad industrial. Es fundamental diseñar bien el sistema para tener seguridad. No da ir parchándolo cuando van apareciendo las cosas. Bueno, hablando de riesgos en el ambiente industrial, podemos mencionar algunas disciplinas de riesgo que normalmente uno tiene que convivir en la planta. Bueno, ciberseguridad industrial, ahora, ¿sí? Seguridad funcional o seguridad de procesos, seguridad intrínseca, áreas clasificadas para zonas explosivas, y después hay otras. En farmacéutica hay mucho control de la FDA por la parte de limpieza, contaminación. Y cada sector industrial también tiene lo suyo, ¿no? El sector minero, siderúrgico, eléctrico, cada uno tiene sus historias, lo que los hace también medios únicos y medios particulares. En el caso de seguridad intrínseca, clasificación de áreas, se hace un assessment, se va haciendo un assessment antes de construir la planta, se va haciendo un assessment, y se clasifican las áreas, y en función de lo que da, se eligen los materiales, la electrónica, los materiales que se van a utilizar, si se puede soldar, si no se puede soldar, cómo se va a construir la planta. O sea, tiene un impacto muy grande, no solamente en la forma de construir la planta, sino también en lo que uno puede poner ahí. Nosotros vamos a una estación de servicio y nos dicen apague el teléfono. Si en una estación de servicio nos pasa eso, imagínense en una refinería, ¿no? Entonces, una vez que se hace el assessment, se clasifican todas las áreas y en base a eso se va diseñando la planta. Y se le va ajustando el diseño hasta que se consigue el riesgo bajo que la empresa está dispuesta a tolerar. Si no, no se construye generalmente. En el caso de la seguridad funcional, hacemos también un assessment, pero acá lo hacemos basado en la teoría de fallas, porque todos los equipos fallan, tienen un tiempo medio entre fallas. Entonces se hace todo un cálculo matemático para ir diseñando y acomodando los componentes o los equipos hasta llegar a que el proceso como un todo, la planta como un todo, el tiempo medio entre fallas, la empresa diga, ok, con este tiempo de vida yo construyo la planta. En el caso de la ciberseguridad industrial, tenemos un escenario parecido también, porque, como les comenté, según cómo diseñemos ese sistema, según cómo elijamos los protocolos, cómo los configuremos, cómo los operemos y demás, también va a influir a la seguridad. Entonces, ahora me gustaría hacerle unas preguntitas, si no las respondo yo, si nadie se anima. ¿Qué es lo que tienen en común estas tres? ¿Qué es lo que tienen en común? No sé si alguien se anima a tirar, si no, respondo yo, no hay problema. A ver. ¿Qué tienen en común? Un grito así. Bueno, lo que tienen en común son las consecuencias, los impactos. Cualquier incidente acá genera una explosión, una parada de planta, pérdida de vidas, contaminación ambiental. O sea, comparten las consecuencias. No comparten solo eso. ¿Qué es lo que comparten también? Comparten que la seguridad se alcanza por diseño. ¿Sí? De acuerdo a cómo se diseña, un proceso, una etapa de diseño. ¿Qué otra cosa comparten los equipos? Porque si bien son disciplinas distintas, estamos hablando de los mismos equipos, son los mismos equipos. Entonces, si yo hago un cambio acá, puedo estar afectando los cálculos acá y puedo estar afectando los cálculos acá. Ahora, ¿qué tienen de distinto, de diferente estas especialidades de seguridad? Las causas son distintas. Acá tenemos falla de los equipos, allá tenemos la situación atmosférica clasificada del área. Tiene que haber tres componentes, calor, oxígeno y combustible para que se produzca una explosión. Y acá tenemos las vulnerabilidades. Las consecuencias son las mismas, pero las causas, lo que puede ocasionar esas consecuencias son distintas, esas causas. Vulnerabilidades, fallas y componentes dentro del área clasificada. Entonces, ya que estamos hablando de riesgo y estamos hablando de ciberriesgo, tenemos que introducir una forma de medir el riesgo. Entonces, la 62443 propone una metodología para calcular ese riesgo y llegar a un resultado. Y en base a ese resultado tomar decisiones. En esta fórmula, vamos a hacer un análisis sin contarles la fórmula, porque necesitaremos bastante tiempo, pero vamos a hacer un análisis rápido.
Cualquiera que no exista da 0. Esto quiere decir que si tenemos vulnerabilidad y tenemos una amenaza, pero no hay consecuencias, el riesgo es 0. Si no tenemos vulnerabilidad, pero hay amenaza, hay consecuencia, pero no hay vulnerabilidad que uno pueda utilizar para causar un incidente, entonces el riesgo es 0. Si tenemos vulnerabilidad, tenemos consecuencia, pero no tenemos una amenaza, el riesgo también es 0. Esto es como el ejemplo que comentaba Mariano. Yo tengo mi casa, tengo todo abierto, pero si no hay criminalidad en mi zona, no necesito ni poner un perro. Entonces, existe una fórmula para cuantificar eso. Ahora, las consecuencias, ¿qué son? Son esas que vimos antes, ¿sí? Seguridad del medio ambiente, seguridad de las personas, seguridad de procesos, confidencialidad de la información, continuidad de negocio, y hay más, digamos, ¿no? Pero ¿qué nos está faltando acá? Definir la tolerancia al riesgo. Le podemos poner números, pero si no definimos qué uno acepta y qué no acepta, qué es aceptable, entonces no nos sirve de mucho. Porque si no, ¿cómo sabemos si estamos bien, estamos mal? Ahora, ¿cómo definimos la tolerancia al riesgo? Cada uno de nosotros tiene una percepción distinta del riesgo. Todos tenemos un amigo medio loquito que hace esas pruebas ahí. Entonces, el tema es definir esa tolerancia, que haga sentido a la empresa, que haga sentido a la organización. ¿Y quién es el responsable de definir eso? Es la alta dirección. La alta dirección es responsable de definir las políticas, los procedimientos, la tolerancia. A pesar de que existen las normas, ¿por qué tenemos incidentes? ¿Por qué tenemos estas catástrofes como lo del Island o el sistema interconectado eléctrico de Ucrania, que es un incidente que es relativamente reciente, o tantos otros? ¿En qué fallan las empresas? ¿Por qué pasan? Solo hay 3 motivos para que estas cosas pasen. El primero es, no conocen los estándares. Si no conocen los estándares, hacen lo mejor que pueden. La segunda, conocen los estándares, pero fallan en su implementación. O lo implementan bien, pero nadie sigue las reglas. Entonces es como si no estuvieran implementados prácticamente. El tercero es, simplemente la alta dirección no los considera necesarios. Hay un 5% de casos fortuitos, fuerza mayor, un tsunami, pero el 95% de los casos entran acá, en estas categorías. Uno de los objetivos, ¿sí?, y que Mariano lo comentaba muy bien, es proteger a los sistemas, tanto existentes como nuevos a comprar, porque no es solo proteger la base instalada, lo que tenemos, también hay que proteger, nos tenemos que proteger de lo que va a venir. Si vamos a comprar un nuevo sistema, comprémoslo ya seguro, porque si no, en el momento que lo prendí ya no me sirve. Ya es inseguro. Entonces, los assessments no solamente se hacen con los sistemas instalados, se hacen también con los sistemas que voy a comprar. Eso es lo que llamamos de vuelta, seguridad por diseño. Entonces, si nosotros, esto es una representación, no le presten atención a los números, simplemente es para hacer una representación. Si nuestro sistema no tiene ningún tipo de seguridad, estamos situados en el peor caso. Tenemos los mayores riesgos. Si le empezamos a colocar cosas, le empezamos a colocar controles, cositas, ¿sí?, o con el tiempo, nos vamos desplazando hacia la derecha. Pero la única forma, efectivamente, de llegar a una seguridad aceptable por la empresa es por diseño. ¿Sí? Hay que introducir modificaciones en el sistema. No da solamente taparle el puerto, ponerle antivirus. Hay que hacer cambios en el sistema para realmente llegar al nivel de seguridad deseado. Entonces, la ISA propone una metodología, en el comité, digamos, no es la ISA, es el comité, propone una metodología que se llama Cyber PHA, que es Cyber Process Hazardous Analysis. Es una metodología para ir analizando cada una de las zonas y conductos y llegar a un diseño óptimo para llegar a ese nivel de tolerancia de riesgo. Una de las características que tiene esta metodología es que es RAGAHEP. RAGAHEP es metodología de ingeniería reconocida, aceptada globalmente.
hay varios requerimientos que tiene que cumplir para que sea una metodología aceptada globalmente. Tiene que ser clara, verificable, auditable, y además la tienen que aceptar los receptores de riesgo. Porque es fácil, yo le pongo reglas a él, pero no me hago cargo de las consecuencias. ¿Sí? Entonces, él tiene que estar de acuerdo, si no, es difícil, digamos, ¿no? Bueno, hay dos enfoques que le podemos dar a nivel tecnológico. Podemos decir, bueno, tenemos sistemas de control, los tenemos que proteger, entonces les agregamos seguridad, les agregamos firewalls, les agregamos... Hay un montón de tecnologías que les podemos agregar hasta llegar a un nivel de satisfacción, lo que llamamos seguridad agregada. El otro caso es seguridad embebida o intrínseca o nativa. El equipo ya tiene todas las herramientas incorporadas en el producto, entonces no necesitamos agregarle cosas, porque el equipo ya de por sí es cibernéticamente seguro. Sí, son dos enfoques tecnológicos. Ambos pueden cumplir con los requerimientos, tal vez, no sé, dependerá de los requerimientos, digamos. Pero ambos pueden suministrarnos la seguridad tolerable por el cliente, pero son dos enfoques distintos. ¿Sí? Son muchas cosas más a mantener de este lado, muchas menos cosas a mantener de este lado. En el largo plazo es mucho más económico que el enfoque. ¿Sí? Al principio, una base instalada ya está, ya no hay más remedio, digamos, pero si estamos pensando en incorporar tecnología nueva, ya el enfoque cambia un poquito, tenemos opciones. Tecnologías embebidas, tecnología intrínseca, hardware, seguro. O sea, ya salió de la fábrica del cliente, del proveedor, ya sin problemas de seguridad, certificado, con tecnologías ciberseguras, seguridad embebida, firmas electrónicas, encriptación, criptoprocesadores para evitar el problema de Meltdown y Spectre. O sea, el sistema ya es seguro intrínsecamente. Esto es hacia donde va a ir el mercado a futuro, digamos. Va a apuntar a ese lado y es razonable que los fabricantes se vayan desplazando de a poco. Ir certificando, como mencionaba también Mariano, que ya tienes productos certificados con ISA Secure y hay muchos otros también. O sea, ir en esa movida, digamos, ¿no? Otra tecnología que también ha prosperado mucho en los últimos años es el monitoreo. Antes se utilizaban muchas herramientas que yo le llamo tracción a sangre, que hay que estar atrás operando, metiendo dedo para estar viendo a ver qué pasa en las redes. Pero ya hay tecnologías que permiten hacer monitoreo continuo, 7×24, los 365 días del año, de manera automática, y uno configura reglas, alarmas, hace un montón de cosas, para gestionar los activos, los ciberactivos, para analizar las vulnerabilidades, detectar intrusiones, detectar anomalías, gestión de cambios. Hay muchas cosas. Simplemente acá estoy introduciendo, estoy dando un pantallazo. ¿Sí? Entonces, tenemos la tecnología, tiene mucha influencia en la seguridad, en nuestra seguridad, la seguridad de las plantas. ¿Sí? Lo que hacen los proveedores tiene mucha influencia, lo que hacen nuestros integradores. Entonces, ISA creó también un programa para certificar a los proveedores, a los fabricantes. No solamente a los fabricantes, sino a los OEMs, a los proveedores de los fabricantes. Casi el 60-70% de los sistemas operativos de los PLCs, de los sistemas de control, los que son no todos son tercerizados, pero una gran parte son tercerizados, los desarrollan 3 empresas en el mundo, para todos los fabricantes de PLC. ¿Cómo es que ahora hay tanto firmware fake dando vuelta? Algo pasa, algo raro hay ahí, porque no puede ser, digamos. Entonces, lo que se busca es certificar a la cadena de suministros, o sea, al proveedor, al integrador, al fabricante y también, estamos en tiempo, ¿no? Bueno, sí, ya está, ya terminé, igual casi. Entonces, los fabricantes llevan sus equipos, sus sistemas a un laboratorio para certificar contra determinados niveles de seguridad. Entonces, nosotros ya cuando compramos un sistema, si pedimos que esté certificado nivel de seguridad 3, 2, o lo que sea, lo que necesitemos en realidad, entonces ya nos ahorra mucho trabajo. Bueno, ese es el pantallazo que quería darles. Bueno, creo que estamos en el tiempo cumplido.
No sé si tienen alguna pregunta, alguna crítica. Sí, buenos días. Buen día. No, me quedó rechinando un poco lo que dijiste sobre el riesgo cero. Si hay algo que los que trabajamos en seguridad sabemos que el 100% de la seguridad no existe. Totalmente. Y el riesgo nunca es cero. Ese era un ejemplo matemático para entender, o sea, nunca, o sea, en un sistema no va a ser cero. Capaz que para un determinado escenario podemos conseguir que sea cero. O sea, cuando nosotros hacemos un assessment en un sistema de control vamos a tener una lista vamos a estar evaluando un montón de cosas. Sí. Algunos vamos a conseguir que sean cero. Los vamos a conseguir. Quizás no la totalidad. Y de hecho tampoco es pero conceptualmente hablando en seguridad el riesgo nunca es cero porque hay alguna vulnerabilidad que no conoces o alguna amenaza que no nosotros todavía en no nuestro conoces. assessment podríamos evaluar vulnerabilidades del día cero. Podríamos también pensarlas y podríamos... Desde el punto de vista más teórico, digamos. Sí, pero llevarlo a la práctica. Es posible llevarlo a la práctica. O sea, de hecho, esa es la metodología, digamos. Vamos a suponer, vamos a hacer un ejemplo. Tengo una estación de operación, tengo una desktop que la están usando los operadores y tiene puertos, USB, disco rígido, tiene un montón de cosas. ¿Cómo hago para que sea cero? Le pongo un thin client. O sea, no va a ser, por lo menos, eliminé las vulnerabilidades de puertos. ¿Sí? Hay otras vulnerabilidades, pero por eso cuando hacemos todo el análisis, ¿sí? Va a haber muchas de ellas que las vamos a conseguir hacer cero. Eso no significa que la seguridad total alcanzada va a ser cero, no, porque además la empresa no necesita eso, porque le va a salir muy caro. El tema es llegar a lo que la empresa dice, bueno, con esto yo convivo, acepto, hasta acá acepto, pero no, en un sistema completo no vamos a llegar al cero total, pero hay muchos casos los vamos a conseguir finiquitar. Está claro. Muchas gracias. ¿Alguna preguntita más? Bueno, igual estoy ahí en el stand, así que no hay problema. Es una pregunta, más que todo, con el tema. ¿Cómo andas, Max? Hola, hola. ¿Todo bien? Un gusto. Es una pregunta más que todo que tiene que ver con las diferencias por ahí entre diseñar productos y en la última slide mostraste no solo queremos diseñar productos, sino que haces el salto a integradores y llegar. Sí. Obviamente, ISA Secure nació como un certificador de productos. Sí. Entonces, sin duda que si no tenés las security features, las capacidades de seguridad. En seguridad en el producto, va a ser mucho más difícil implementarlo. Lógico. Pero así como vos nombrás que puede haber un buen diseño y una mala implementación en un producto, puede haber un buen diseño de componentes, pero una mala integración en el producto final que le va a llegar al operador. Absolutamente. De alguna manera ISA Secure se ocupa mucho más del producto y viene complementado, y yo sé que hay un tema político por ahí entre ISA Secure y el estándar internacional, el IEC. Sin embargo, yo creo que existe la posibilidad de team up, de jugar en equipo y ver que las capacidades de los productos conlleven después a un buen procedimiento de instalación pero no está cubierto por ISA Secure. Eso es lo que te quería preguntar y si lo podías aclarar. ¿Me pasarías la diapositiva para atrás, una para atrás? ¿Podrás? Sí, ¿se podrá? Si no, no hay problema. Bueno, obviamente que las vulnerabilidades pueden aparecer a lo largo del camino del ciclo de vida del sistema de control, pueden aparecer en muchas etapas. O sea, el producto es un integrante. O sea, si el producto ya tiene vulnerabilidades, bueno, tendré que lidiar con ellas. Pero seguramente van a haber otras vulnerabilidades que van a estar en la configuración, cómo el sistema es configurado, cómo el sistema es diseñado. Y el objetivo ahora es, cuando vamos a comprar un sistema nuevo, acompañar con toda la documentación que normalmente se le entrega a ese proveedor, aunque sea en etapa de cotización, en esa etapa de licitación,
no solamente entregarle lo que le entregamos siempre, los requerimientos funcionales, la lista de instrumentos, la lógica que tiene que implementar, lo que tiene que historizar, todo lo que normalmente le pasamos para que él pueda hacer su ingeniería, sino que ahora le vamos a agregar algo más, que son requerimientos de ciberseguridad industrial. O sea, en base al assessment que nosotros hacemos, decimos, bueno, este sistema tiene que cumplir con un determinado requerimiento de ciberseguridad industrial, de ciberseguridad. Es una lista de cosas. Entonces, el proveedor va a tener que diseñar su sistema, esté certificado o no, para cumplir con esos requerimientos. Si está certificado, posiblemente le ayude. ¿El proveedor te referís al integrador? El proveedor al integrador, al que va a hacer toda la ingeniería, digamos, ¿no? O sea, cosas que después, cuando el sistema esté listo para entregar, va a tener que ser probado y verificado, que realmente el sistema suministrado cumple con todos esos requerimientos de seguridad cibernética. Pero esa parte no está cubierta por la certificación ISA Secure. Está cubierta no por ISA Secure, ISA Secure no por cubre eso. Pero eso quería clarificar. No, ISA Secure no cubre eso, pero sí lo cubre la norma. O sea, por supuesto. Está contemplado sí. dentro de la norma, exactamente. Pero ISA Secure es solo producto, eso es correcto, sí. Y nombraste una cosa más que me pareció muy interesante. En un momento dijiste que los sistemas son determinísticos. Sí. ¿Sí? Sí. Sin duda que todos los sistemas, y de vuelta, ISA Secure se empezó con sistemas de safety, que son los sistemas de seguridad industrial, y esos sistemas son netamente determinísticos porque lo que se prueba es el tiempo medio entre fallas. Claro. Y están todo el tiempo siendo autodiagnósticos. Claro, y entonces vos decís hasta cuánto es aceptable, cuánto es el tiempo de vida de un producto y cuándo va a fallar. Ahora, el gran desafío que tenemos al hacer ciberseguridad es que los sistemas en ciberseguridad son no determinísticos. Sí. Y eso es lo que cambia el juego de todo este desafío. Los tiempos medio entre fallas es algo casi... no varía mucho en el tiempo. Si un producto tiene un tiempo medio entre fallas, en general en el tiempo va a perdurar ese tiempo entre fallas. El riesgo cibernético es un target que se nos está moviendo todo el tiempo. Entonces hay que estar permanentemente actualizándose con más frecuencia, digamos. No sé si creo que a eso te referís. Sí, ¿no? La gran diferencia a lo que yo apuntaba es que estamos acostumbrados como ingenieros o como ingenieros en safety al principio a hacer sistemas que sean reliables. Sí, que no fallen, que no se rompan. Que no se rompan. Claro. Pero ahora está cambiando el paradigma para nosotros porque tenés que hacer, al hablar de software que está manejado y que puede tener vulnerabilidades, tenemos que hablar de sistemas que van a fallar y que tenemos que tratar de que fallen en una forma predeterminada. Ese sería el determinístico. Segura, claro. Ese sería el determinístico, pero también tenemos que asegurar de que si van a fallar con una falla imprevista, podamos recuperarnos. Y ese es el modelo de resiliencia. Sí, totalmente. Ahí las empresas que desarrollaban sistemas de control siempre pensaban en bugs, nunca pensaban en vulnerabilidades. Ambos terminan en lo mismo, en un parche, pero son dos cosas distintas. No es lo mismo un bug, un defecto de diseño del producto, que una vulnerabilidad. O sea, y esto le cambió a los fabricantes, les cambió un montón. Hay fabricantes que estaban acostumbrados a tener un presupuesto anual de investigación y desarrollo, y cuando les empezaron a llegar las vulnerabilidades una tras otra, les terminó comiendo el 80% del presupuesto de investigación y desarrollo, porque se tuvieron que poner a mitigar todas esas vulnerabilidades. Entonces, dicen, no, esto ya lo tenemos que empezar a incorporar en el diseño. Eso es lo que se busca, que el fabricante no piense en la seguridad porque le presentan una vulnerabilidad, entonces la voy parcheando, me van presentando algo y la voy arreglando, sino empezar ya, desde que empezaron, desde que está en una hojita de papel, ya pensar en la seguridad. Gracias. A vos. Bueno, ¿hay más preguntas entonces? Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos por su comprensión, muchísimas gracias Maximilian.